Sean todos bienvenidos a La Palabra de Verdad, un tratado veraz de los hechos y la realidad bíblica. Un excelente recurso para pastores, líderes y creyentes en general. Este espacio llega a ustedes en medio de un tiempo de apostasía y decadencia espiritual. Desde la ciudad de Guatemala en Centroamérica, comenzamos. Gloria al nombre del Señor para siempre. Dios les bendiga a todos en esta noche de día sábado. Hoy sábado 4 de julio del año 2020. Estamos ya en directo desde acá de su espacio, La Palabra de Verdad. Sean bienvenidos, amados hermanos, cada uno de ustedes, cada uno de los amigos también, nuestros invitados especiales en esta noche especial. Es una noche maravillosa donde vamos a estar compartiendo una vez más nuestro estudio, nuestra ruta de aprendizaje bíblico-teológico. Estamos compartiendo un tema muy precioso, el milenio y las tres posiciones teológicas, donde creo yo que ya hemos estado aprendiendo muchísimo. Así que no se le olvide, vaya ya preparando usted su lapicero, vaya preparando su resaltador, vaya preparando su libreta de apuntes y vamos a ir ya iniciando. Estamos apenas arrancando. Pedimos una disculpa por el sábado pasado. Nos hemos encontrado con la oposición ya del enemigo para hacer este trabajo. Yo creo que encontrar la oposición del enemigo es porque vamos en buena ruta. Si no hay oposición del enemigo es porque es posible que se vaya en la misma ruta de él, pero cuando vamos en una ruta y vemos que hay oposiciones, porque definitivamente estamos en lo correcto. Así que me alegra de poder saludarles a todos ustedes que ya se están conectando. Una vez más yo envío mi saludo muy cariñoso, muy especial para nuestro pastor, el pastor Álvaro Garavito, nuestro pastor general acá en la República de Guatemala, y también nuestro pastor general de la obra de Remanente Escogido a nivel internacional. Dios bendiga también a nuestro director nacional, el pastor Gustavo Chay. Nos gozamos de poder estar ya una vez más compartiendo con ustedes. Hoy vamos a entrar de lleno ya a varias partes importantes de lo que es en sí el tema del milenio. Hemos venido, como les dije en algún estudio anterior, hemos venido de lo deductivo y vamos a ir a lo inductivo con la ayuda del Señor, para que nosotros podamos llegar a entender por qué es que ciertas denominaciones cristianas evangélicas tienen la postura que tienen en cuanto a lo que es varios eventos del futuro. Entre ellos está el arrebatamiento de la iglesia, que es una columna vertebral, diría yo, de la teología cristiana. Entonces, de acuerdo a ello es que estamos esbozando y estamos dilucidando también todo este tema del milenio. Así que gracias por estar en sintonía, gracias por acompañarnos, gracias por conectarse, gracias por estar pendientes. Les repito mis disculpas por el sábado pasado. Tuvimos una complicación acá técnica, pero bueno, ahora ya unos minutitos antes de salir al aire, nuevamente las estábamos teniendo, las complicaciones. Ya nos causa un poquito de risa porque uno sabe quién se pone detrás de todo esto.
el Señor los reprenda. Vamos a hacer una oración, amados hermanos. Alístese usted allá donde se encuentra. Vamos a hacer una oración a la presencia de nuestro Dios, pidiéndole al Señor que el Señor nos asista esta noche, nos bendiga a todos, podamos aprender algo nuevo y luego compartimos una parte de las Escrituras y entramos ya de lleno a el tema de esta noche, lo que nos compete en esta noche, poder compartir con cada uno de ustedes. Así que vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios su asistencia, su dirección y que podamos ser de bendición para cada uno de ustedes. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la adoración a ti en esta noche. Te damos gracias por cada uno de los que ya han entrado, Señor, ya se han logrado conectar a través de esta plataforma, esta página de Facebook, y te pedimos que esta noche tu presencia nos asista, tu presencia nos bendiga de una manera especial, que podamos aprender algo nuevo para la gloria de tu nombre. Queremos ser bendecidos, Señor, a través de todo este estudio que hemos venido desarrollando. Con tu ayuda creemos firmemente que eres tú el que ha inquietado este proyecto para poder ser de bendición para nuestros hermanos. En el nombre que es sobre todo nombre, nos ponemos en tus manos en esta preciosa noche de día sábado, Señor, y te pedimos tu bendición. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios, en esta oportunidad. Amén y amén. Gloria a Dios. Reitero la bienvenida. Solo quiero compartirles un verso de la palabra muy importante en el libro de Eclesiastés, capítulo número 12, el versículo número 11, dice la Escritura: las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son los de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Eso está en el capítulo 12 del libro de Eclesiastés, verso número 11. Bienvenidos todos nuestros hermanos, los que puedan estar conectados de diferentes países. Ya vemos conectados hermanos de Honduras, de Perú, de México, de acá de Guatemala también. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Saque su libreta, saque su cuaderno de apuntes, su lapicero, su resaltador, y nosotros vamos a irnos preparando de una vez para poder entrar de lleno para el estudio que nos corresponde en esta noche con la ayuda del Señor. Y pues esperamos en el Señor poder ser de mucha bendición. Ya ahora en su pantalla les va a ir apareciendo parte del contenido para que usted pueda ir ya tomando nota. Nos gozamos en esta noche por la oportunidad que Dios nos concede. Y ya tienen ahí en su pantalla, tenemos ya nuestro tema principal, que es el milenio, la Biblia, qué es lo que dice la Biblia, qué es lo más importante, y las tres posiciones teológicas. No se les olvide que estos son sistemas de interpretación teológicos, amados hermanos, obviamente sacados de acuerdo a lo que ya dijimos en estudios anteriores. Una hermenéutica, esperamos en Dios. Bueno, algunos sí han tenido que recurrir a una hermenéutica más bien que han terminado traicionando el texto bíblico, y de acuerdo a ellos que van surgiendo muchas herejías a lo largo de la historia. Entonces, por eso es que es importante qué es lo que dice la Biblia, y luego pues están las otras, la otra parte que son las tres posiciones teológicas, y en su momento lo vamos a estar viendo
a la luz de la palabra de nuestro Dios. Obviamente lo vamos a hacer también bajo una manera exegética, que es lo que dice el idioma original en el que fue escrita la palabra, que es el griego, para de acuerdo a ello pues nosotros ver todo este tema relacionado en especial con el tema del traslado de la iglesia al cielo. Entonces vamos a entrar de lleno y vamos a ubicarnos en esta diapositiva para que usted tenga una retroalimentación, los que están siguiendo la secuencia de los estudios. Les recuerdo también que ya están subidos los primeros 2 estudios en la plataforma de YouTube. Ahí lo puede usted observar, lo puede ver, lo puede descargar también y puede ser edificado. Bueno, entonces vamos a entrar de lleno en el tema del milenio, y aquí ya nos vamos metiendo más en lo que es la parte teórica de lo que es el milenio. Les recuerdo que el milenio lo vamos a estudiar a partir de estos subtemas. ¿Qué es el milenio? Vamos a estudiar también el milenio a lo largo de todo lo que es la historia. ¿Qué pensaba la iglesia primitiva acerca de lo que era el milenio, los primeros siglos, en especial los primeros 3 siglos? ¿Qué pensaba la iglesia primitiva con respecto al milenio? ¿Qué pensaba la iglesia medieval también con respecto al milenio? Y ahí ya sí o sí vamos a tener que ver también... vamos a tener que ver a la iglesia católica romana también, porque la iglesia católica romana fue la fundadora también de ciertos sistemas teológicos que se han metido ahora dentro de la iglesia cristiana también, que fueron adoptados en su momento por la iglesia cristiana. Tenemos que ver también qué era lo que pensaba la iglesia reformada con respecto al tema del milenio. Entonces, por eso es que es el milenio a lo largo de la historia. Y también cuál es la postura de la iglesia moderna, de la iglesia actual. No se les olvide que estamos viviendo un tiempo de liberalismo teológico. Lamentablemente, la mayor parte de los teólogos actuales son teólogos que se encuadran dentro de lo que hoy se le conocen como teólogos liberales. Entonces, las interpretaciones que se han hecho prácticamente muchas veces se han hecho inclusive fuera de lo que es el texto bíblico. Entonces, nos compete mucho conocer el tema de qué piensa y cuál es la postura del milenio en cuanto a la iglesia moderna. Se habla, hoy ya casi ya no se habla del tema del milenio en cuanto a la iglesia moderna. Por eso es que muchos desconocen ahora el tema del arrebatamiento. También vamos a ver dentro de estas alas del milenio cuándo sucederá a la luz de la palabra, en qué en qué momento a través de la palabra comienza el milenio, en qué parte del milenio. Quiero decirles que la palabra, en especial el libro de Apocalipsis, es quien contiene ordenadamente cada uno de estos eventos. Es increíble cómo el Espíritu Santo inspiró a su siervo, al apóstol Juan, en la isla de Patmos, para que esto se quedara bien ordenado. Es toda una sistemática de los eventos que aún no han acontecido y que van a acontecer. Entonces, tenemos que ver cuándo sucederá. También vamos a ver la duración del milenio. Obviamente, pues hay que estudiarlo, porque para algunos la cuestión de la duración del milenio, para algunos es simplemente una cuestión simbólica, no es espiritual. Entonces, algunos dicen que no son 1000 años literales. Entonces, eso lo vamos a estar
viendo también quiénes son los que adoptan esta postura de que no son 1000 años literales, sino que simplemente es una figura. Entonces lo vamos a mirar también en su debido momento. Y también vamos a ver el tema del gobierno del milenio, pudiéramos decir el gobierno milenial. Lo vamos a estar compartiendo también. Las características del milenio, porque el milenio tiene sus características y esas necesitamos ver también las características del milenio. También vamos a ver los que van a poblar, bueno, dentro del gobierno del milenio. Vamos a ver también lo que la clase de gobierno, valga la redundancia, que va a estar gobernando durante esos 1000 años. Qué clase de gobierno es el que va a estar funcionando durante el milenio, y obviamente quien va a estar reinando va a ser la misma persona de nuestro amado Señor Jesucristo. La sede del gobierno también, ¿dónde será la sede del gobierno milenial? Los dirigentes también en el gobierno milenial. Y vamos a ver también otro tema acá, que son los súbditos del gobierno milenial. Entonces, las características del milenio y los pobladores o los que van a llenar el milenio. Entonces, esta es nuestra ruta ya, nuestra ruta de este esbozo en cuanto a lo que es el milenio. Y ahora yo quiero que nuevamente tomemos donde tenemos el amparo bíblico, que para muchos esa es la única cita bíblica que aparece con respecto al milenio, pero vamos a ver que no es simplemente la única cita. Sí es la única cita explícita con respecto al milenio. Esto sí hay que entenderlo. En ninguna otra parte de la Biblia usted va a encontrar una cita tan explícita como lo es este capítulo número 20 del libro de Apocalipsis, que es nuestra base bíblica principal para poder estudiar el tema del milenio. Entonces, en ninguna otra parte usted de las Escrituras va a encontrar de una manera tan explícita lo que es todo el tema del milenio. Lo vamos a encontrar de una manera implícita en el Antiguo Testamento, algunos pincelazos también que encontramos ni tanto pincelazos, sino varios pasajes de las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento que hablan acerca de lo que es el milenio. Entonces, leemos esta porción de la palabra. Quise que resaltáramos, ustedes ahí en su pantalla miran resaltado el tema de los 1000 años, porque queremos entenderlo bien. Entonces dice el capítulo número 20, verso 1 del libro de Apocalipsis: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Para muchos esa cadena en la mano de ese ángel es simbólico también, no es literal. Entonces yo les decía en su momento, amados hermanos, que a través de la hermenéutica se estudia también lo que es el método de interpretación literalista. Se los presenté en su momento acá, creo que fue en el primer estudio. Entonces eso es importante tenerlo bien presente, porque para muchos, de acuerdo al método hermenéutico que utilicen, entonces de acuerdo a ello es que lo van a alegorizar. No se le olvide que hay un método de interpretación hermenéutico alegórico también. Eso espero que ustedes lo tengan anotado en su cuaderno de notas. Y está también un método de interpretación hermenéutico que se llama dogmático también. Entonces, cuando X o Y organización obviamente cristiana dice esto, nosotros lo creemos así y se acabó y punto. Entonces ese es un método de interpretación dogmático. Pero también está el método de interpretación alegórico y está el método de interpretación literalista, que es aquí donde nos atacan mucho los amilenialistas,
y los postmilenialistas es donde nos atacan demasiado a nosotros los premilenialistas. Cada vez que uso estos términos me río un poco porque no quiero que usted se vaya a asustar ni que se vaya a desanimar por estar oyendo todos estos términos. Al contrario, mejor vaya anotándolos, vaya, diría yo, digiriéndolos para que usted se vaya identificando bien con todo ello. Entonces, y prendió, dice la palabra, al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató, y aquí aparece por 1000 años, aparece la primera vez 1000 años, y lo arrojó al abismo, verso 3, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos, y vuelve a aparecer 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo, verso 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Si usted se da cuenta, en estos 4 versos ya va apareciendo 4 o 3 veces la palabra 1000 años. Continuamos, verso 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Vuelve a aparecer otra vez 1000 años. Esta es la primera resurrección. Verso 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Con esto, hermanos, no se preocupen que todo este capítulo 20, en especial estos primeros 10 versos, los vamos a estar explicando en su momento parte por parte. Por ejemplo, a qué se refiere la palabra con la primera resurrección, la segunda muerte, a qué se refiere la segunda muerte, los otros muertos, a qué otros muertos se está refiriendo la palabra, la primera resurrección. Entonces, verso 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Quinta vez que aparece 1000 años. Verso 7, cuando los 1000 años, sexta vez, se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Hay que ver también a qué se refiere la palabra, cómo se interpreta Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Verso 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Verso 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, tengamos bien en cuenta que esta es nuestra base bíblica fundamental para poder desarrollar todo el tema del milenio. Les decía que es la única cita bíblica explícita que encontramos que desarrolla todo el tema del milenio. Entonces, luego en el Antiguo Testamento y en todo el Nuevo Testamento vamos a encontrar de una manera implícita todo lo que tiene que ver con el tema relacionado al milenio. Continuamos por acá. Ahora entonces entramos ya a la pregunta y vamos ya entrando en detallito. ¿Qué es el milenio? ¿Sí? Entonces nos vamos a esta parte que les decía en el estudio anterior, que es un vocablo que procede del latín mille y de la otra palabra ani. Mille, ani. Mille significa 1000 y ani significa años. Entonces, unificando estos dos vocablos, nos designa, por tanto, un periodo de tiempo de 1000 años, ¿sí? Entonces, acá tenemos la primera definición de lo que es milenio.
No se nos olvide que la palabra milenio es un nombre técnico teológico, ¿sí? Nunca usted va a encontrar la palabra milenio literalmente en la palabra, pero implícitamente ya lo estamos acá viendo de dónde surge el tema milenio, la palabra milenio, que es del vocablo de latín mille y ani. Mille significa 1000 y ani significa años. Entonces esto nos designa, por tanto, un periodo de tiempo de 1000 años. Ahora bien, cuando usted y yo, voy a regresar acá en la diapositiva, cuando usted y yo, por ejemplo, usted y yo leemos en la cita bíblica que leíamos de Apocalipsis 20, donde dice 1000 años, en el griego aparece justo como lo tenemos ahí enfrente, hilioi etos. Hilioi etos es la palabra en griego, que hiliol es 1000 y etos significa años. Entonces acá nuevamente encontramos los dos vocablos griegos, que él es justo como aparece en el griego, así como lo ve usted ahí en su diapositiva, en su pantalla. Así es como aparece en la Biblia, en el idioma original en el que fue escrita la palabra, que fue el griego. Entonces, hilioi etos significa 1000 años. Ahora bien, de la palabra hilioi, estoy tratando la manera de ir despacio para que usted logre por lo menos ir tomando apuntes. Desde la palabra hilioi es donde se desprende la palabra quiliasmo, ¿sí? Del griego hilias o hilioi, ¿sí? Entonces, hilias, que significa 1000, de ahí surge el término quiliasmo, y ahorita le voy a explicar esta parte, por qué necesitamos también conocer el término quiliasmo, ¿sí? Cuando usted oiga ahora la palabra quiliasmo, sencillamente es un sinónimo de lo que es un milenario, alguien que cree en la doctrina del milenio. Entonces, alguien que conozca teología y sepa este término, inmediatamente le diga quiliasta a usted, o que usted es un quiliasta, o que yo soy un quiliasta, o que somos creyentes del quiliasmo, sencillamente nos está diciendo que usted y yo somos creyentes de lo que es la doctrina del milenio. Entonces, el quiliasmo, ¿qué significa? Y ahí lo tienen ustedes. Es una doctrina religiosa acerca del presunto, dicen ellos, pero lo dicen presunto porque para muchos el tema del milenio es un tema que está obsoleto. O sea, eso ya es una cuestión de un mito, cuestión ya de un cuento, de una leyenda para muchos. Entonces, por eso es que ponen aquí que es una doctrina religiosa acerca del presunto reino de Dios en la tierra, y más bien diríamos el reino de Cristo en la tierra, que ha de durar 1000 años y preceder al fin del mundo. El quiliasmo era propio del judaísmo, lo vamos a ver en su momento en lo que es la historia del milenio, y obviamente vamos a estudiar también los judíos que creían del milenio. Uy, hermano, todo el Antiguo Testamento, cuando usted lee, por ejemplo, cuando David habla que va a poner a sus enemigos sobre su estrado, sobre el estrado de sus pies. Entonces es un término, más bien se está refiriendo implícitamente a lo que es el milenio. Entonces continuamos acá. Decíamos también que era el quiliasmo era propio del judaísmo y del cristianismo en sus primeros tiempos, cuando se relacionaba con las ideas sobre el advenimiento de un Mesías o Salvador. Obviamente ese Mesías es nuestro Señor Jesucristo. Las concepciones de los quiliastas atraían a los esclavos y a los pobres.
el cristianismo, al convertirse en la religión oficial del Imperio Romano, renunció a toda posibilidad de que el orden reinante en la tierra se modificase. ¿Qué indica esto? Lo que significa esto fue de que como la iglesia cristiana se casó, se terminó casando con el romanismo, hicieron una mezcla y una serie de amarres y cuanta cosa, entonces entró a ser una iglesia de perseguida, entró a ser una iglesia próspera. Entonces ya para qué estar hablando del reino milenial, porque en cierta manera el reino milenial es un tiempo de paz, es un tiempo de esperanza, es un tiempo de abundancia, será un tiempo de mucha bendición. Entonces por eso es que era un tema que atraía mucho a esclavos y a los pobres, pero el cristianismo, al convertirse en esa religión oficial del Imperio Romano, renunció a toda posibilidad de que el orden reinante en la tierra se modificase. Hizo hincapié en la idea de la recompensa después de la muerte, que realmente esa era la esperanza, y rechazó el quiliasmo como doctrina errónea. En la Edad Media, el quiliasmo o el milenio, no se le olvide que quiliasmo o quiliasta es sinónimo de milenio, es lo mismo más bien. Entonces, en la Edad Media, el quiliasmo revive en varias doctrinas. O sea, no se le olvide también que en el tiempo de la Reforma, en la Edad Media, empezaron a resurgir toda una serie de doctrinas que habían sido como engavetadas, ¿no? Entonces, a partir de la Edad Media, comienza nuevamente a revivir el tema del milenio en varias doctrinas, y las tomaron como doctrinas heréticas, que para muchos obviamente eran herejías. Entonces, en la actualidad, el milenio, el quialismo, el quiliasmo, forma parte de la ideología reaccionaria de algunas sectas religiosas, dice. El cristianismo, el evangelio, no es una secta religiosa. Sin embargo, ellos dicen que esto ha resurgido en la actualidad como una ideología reaccionaria de algunas sectas religiosas. Entonces, por eso es que usted se da cuenta que la mayor parte de las iglesias modernas de ahora casi ya no hablan de estos temas. ¿Por qué? Porque para muchos teólogos liberales, el tema del milenio ya es algo que eso como que ya quedó en lo viejo, ¿no? En lo anticuado, en lo antiguo, y eso ya no es tema actual. Entonces, de ahí es que por eso es que lo presentan como una secta religiosa quienes creemos en el tema del milenio. Proseguimos acá. Ahora bien, basados en esas fuentes que ya vimos, entonces, tanto de latín como también del griego, basados en esa fuente, es que se acuña ahora el término técnico milenio, ¿sí? Entonces, que es un término netamente teológico. Así es de que surge desde muy temprano en la iglesia, yo diría desde antes de la iglesia, en el Antiguo Testamento, ya se hablaba acerca del milenio, ya había muchas profecías acerca del milenio. Entonces, así es que surge desde muy temprano en la iglesia la idea de que la expresión apunta a un periodo de 1000 años en el futuro. O sea, es un evento del futuro en el cual, leemos acá, existirá un estado, escuche, un estado de prosperidad y paz en el mundo. Por eso es que el único momento, amado hermano, donde habrá paz, donde habrá seguridad, donde habrá prosperidad en el mundo entero, será precisamente en ese reino milenial gobernado por nuestro Señor Jesucristo, y a Él damos la gloria en esta noche. Entonces ya de ahí hay que entender que por más que los gobiernos busquen la paz, busquen la prosperidad, busquen la seguridad, no la van a poder encontrar. Entonces, ¿por qué? Porque ese tiempo futuro de esos 1000 años, entonces
es donde va a existir un estado de prosperidad y va a existir un estado de paz en el mundo. Ahí no va a haber chance para la corrupción en ese gobierno. Vamos a ver también el tipo de gobierno, no se le olvide que lo vamos a estar viendo, qué tipo de gobierno es el que va a estar reinando durante esos 1000 años. Entonces, ¿qué será bajo el gobierno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Entonces, de modo que los quiliastas o los que creemos en el milenio, lo que va a pasar aquí es de que Satanás, bíblicamente hablando, estará totalmente impedido, totalmente encerrado para poder actuar durante ese tiempo, ¿sí? Entonces, aquí es donde vamos a tener problemas con los amilenialistas. Por favor, me van a tener que tener paciencia, no vayan a pensar que le estoy dando vueltas a todo esto y como yéndome por las ramas, no. Quiero que todos nosotros realmente sepamos desde lo deductivo hasta lo inductivo este tema del milenio, o sea, que nos empapemos realmente de esta parte, porque vamos a ver también toda la línea de los amilenialistas y vamos a ver la línea de los postmilenialistas, inclusive con sus bases bíblicas, cómo ellos interpretan y más bien cómo ellos malinterpretan más bien muchos pasajes de la palabra, pero también hay que ver la postura nuestra y la línea nuestra, que es premilenialista, ¿sí? Entonces, yo les vuelvo a repetir, amados hermanos, teológicamente hablando, todos los que creemos en el arrebatamiento de la iglesia, todos los que creemos en el milenio, teológicamente hablando, el nombre de quienes optamos por ponernos en una postura de esa manera somos premilenialistas. Entonces, aquí es donde vamos a tener cierta discrepancia con los amileniales y los posmileniales, porque bíblicamente hablando, Satanás estará impedido o estará encerrado de poder actuar durante ese tiempo. Entonces, de acuerdo a esto, es de que se han levantado las escuelas de interpretación que ahora usted y yo ya conocemos. Entonces, aquí es donde surgen esas escuelas de interpretación o esos métodos de interpretación teológico, y que cada quien se circunscribe a ese sistema teológico, ya sea que crea que el diablo está amarrado desde que Cristo murió en la cruz del Calvario, o ya sea que es simplemente algo simbólico, ¿sí? O los que creemos que el enemigo de Dios, el Señor lo reprenda, ese no está ni encadenado ni está encerrado, ese está haciendo la vida imposible todos los días, que el Señor lo reprenda en esta noche. Y por eso es que tenemos que entrar en una batalla espiritual constante. Por eso es que Pablo hablaba que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Si Pablo hubiera sido amilenial, entonces para Pablo, ¿para qué estar escribiéndole a los Efesios todo un capítulo 6 donde les decía no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes? Entonces, si Pablo hubiera sido amilenial, Pablo no hubiera escrito acerca del diablo, ni siquiera hubiera hablado acerca del diablo. Ustedes ven que los evangelios hablan acerca del diablo, entonces Pablo habla acerca de toda esa estructura también organizada, espiritual, satánica, que constantemente hay que estar peleando la batalla espiritualmente hablando. Entonces continuamos acá y en la teología cristiana el término milenio significa el reino de 1000 años de Jesucristo con sus santos, descrito en lo que ya leíamos de Apocalipsis capítulo número 20, versículo número 1 al versículo número 10, ¿sí? Entonces, el término
milenarismo significa un sistema de enseñanza que enfoca o enfatiza el reino de 1000 años. Se los vuelvo a repetir y ustedes lo tienen ahí en pantalla. Anótenlo, usted en su libreta, o va a tener la oportunidad de verlo en YouTube posteriormente. Entonces ahí nuevamente lo puede volver a escuchar y nuevamente puede volver a tomar nota. Entonces el término milenarismo significa un sistema de enseñanza que enfoca o enfatiza el reino de 1000 años. El término quiliasmo, que ya lo vimos, que se deriva de quilia o chilia, dice acá, se usa generalmente como sinónimo, ya lo decíamos, de milenio. A decir quiliasta o decir quiliasmo es lo mismo a decir también milenario o milenio, ¿sí? Entonces, de modo que los quiliastas pueden ser defensores, oiga, de cualquiera de los puntos de vista referidos en el milenio, ¿sí? Entonces, esto es muy importante también que lo tomemos en cuenta. Seguimos acá, ya estamos casi en la recta final de esta noche. Entonces, nos encontramos ante algo revelado, ¿sí? Esto hay que recalcarlo. El milenio es una revelación que el Señor le dio a su siervo Juan en la isla de Patmos. Entonces estamos diciendo que ante esto nos encontramos ante algo que es revelado. Los opositores del milenarismo, y aquí lo miramos en la pantalla ahora, los opositores del milenarismo, ellos acostumbran a decir que la expresión ocurre únicamente en la cita bíblica del libro de Apocalipsis capítulo 20, verso 1 al verso número 10. Y ahí es donde ellos encuentran la discrepancia y donde ellos objetan también. Entonces, que ellos dicen que ese tema del milenarismo única y exclusivamente se encuentra en esa cita bíblica del capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Entonces, para debatir esa objeción, amados hermanos, simple y sencillamente basta con decir de que muchas de las verdades reveladas en la palabra de Dios, obviamente aparecen en la Biblia. Muchas de esas verdades reveladas aparecen en la Biblia menos de 6 veces. Inclusive, hay muchas verdades reveladas en la palabra que aparecen una sola vez y con eso basta y sobra. Entonces, de esta manera podemos debatir esa objeción con respecto a los opositores de lo que es la parte del milenio. Espero en el Señor que hasta aquí estemos claritos en todo lo que hemos compartido. Estamos dando toda la parte teórica de lo que es el milenio, para que usted ya se haga una idea general, tenga una perspectiva general, una panorámica ya general realmente de qué significa el milenio. Entonces decíamos esta parte, que muchas de esas verdades reveladas aparecen en la Biblia menos de 6 veces, inclusive una sola vez, pero eso no quiere decir que no es algo revelado de parte de Dios hacia cierto siervo de nuestro Dios. Algunos estudiosos de la Biblia, escuche esto, y estamos hablando de estudiosos de la Biblia, estudiosos de la palabra de Dios. Yo diría muchos de ellos hasta muchas veces eruditos en las Sagradas Escrituras. Algunos estudiosos de la Biblia niegan sinceramente que habrá un reinado literal de 1000 años de Cristo en la tierra. Oiga, y le estoy hablando, vuelvo a repetir, de eruditos, y estoy hablando de estudiosos de la Biblia.
no hay que pasar por alto. Estamos hablando de exégetas, estamos hablando de intérpretes, estamos hablando de gente que se ha dedicado a estudiar la hermenéutica, y es donde yo le decía que han habido muchos teólogos que están encuadrados en cómo los llamamos nosotros, teólogos liberales. Inclusive varios de estos teólogos ahora han llegado, por ejemplo, a hablar del Jesús histórico, y al decir el Jesús histórico, ellos dicen que la huella del Jesús histórico la podemos seguir, pero el Jesús resucitado, el Cristo resucitado, fue un invento de los discípulos y de la iglesia primitiva. Entonces, por eso es que han ido algunos de ellos intencionalmente a través de métodos hermenéuticos, queriendo sacar todo lo que es la parte de milagros que ocurren en la palabra de nuestro Dios. Y esto no es una cuestión nueva. Entonces, por eso les decía que algunos estudiosos de la Biblia niegan sinceramente que habrá un reino literal de 1000 años en la tierra con Cristo, ¿sí? Y optan por espiritualizar las profecías del reino en el Antiguo Testamento y aplicarlas a la iglesia de hoy. Hay una teología que le llaman la teología del pacto, que la teología del pacto, para los que se adhieren a la teología del pacto, lo mismo es Israel que la iglesia, no hay distinción, así se llaman ellos. Todos los que ustedes ven que no hacen diferencia entre Israel y la iglesia son los que se adhieren a la teología del pacto, ¿sí? Entonces, para ellos, la iglesia, Israel era la iglesia en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento pues sigue siendo Israel bajo la sombría de la iglesia. Pero luego estamos nosotros que en su momento vamos a sacar todo un estudio con la ayuda del Señor acerca de lo que es el dispensacionalismo, y luego estamos nosotros los que estamos adheridos a este sistema teológico dispensacionalista, donde nosotros hemos entendido que uno es el programa que Dios tiene con Israel y otro es el programa que Dios tiene con la iglesia. Para ambos Dios tiene un programa diferente. Pudiéramos decir que el programa de Dios con Israel en cierta manera está detenido, pero el programa de Dios ahora está con la iglesia. Inmediatamente la iglesia sea sacada de la tierra, entonces ese programa nuevamente el Dios del cielo y de la tierra lo vuelve a retomar con la nación de Israel, y todo esto está de acuerdo a toda una sistemática dispensacionalista. Entonces todo es un orden ya cronológico, todo es algo que está ordenado. Siempre se los he repetido y me lo van a oír repetir mucho siempre. Es algo que está ya ordenado desde un pasado eterno. Ya Dios no es una cuestión como lo dicen el otro grupo también que se llama la teología del proceso. Hay una teología del proceso donde los que hablan de la teología del proceso hablan de que Dios está en constante cambio, como el universo, ¿no? O sea, Dios está cambiando constantemente, dicen los de la teología del proceso. Para ellos han llegado al extremo en decir de que cuando Dios fracasa en un plan, echa a andar otro plan. Y a los que se adhieren a la teología del proceso, nosotros les diríamos que Dios en ningún momento ha fracasado ni va a fracasar tampoco jamás. Jamás el Dios del cielo y de la tierra ha perdido una batalla ni la va a perder tampoco. Él desde un pasado eterno ya tenía programada lo que conocemos también como toda una economía divina, ¿sí? Una administración divina. Ya estaba todo bien programado, bien estructurado desde un pasado eterno. Por eso es que a Dios
no lo sorprende absolutamente nada. Él no tiene problemas con las cosas que están aconteciendo en el mundo. Nosotros somos los que nos atribulamos, nos asustamos, nos afligimos y cuanta cosa, pero Dios no tiene problemas en ello. Entonces, les digo todo esto porque estos estudiosos de la Biblia niegan sinceramente que habrá un reinado literal de 1000 años por parte del Señor en la tierra y optan por espiritualizar las profecías del reino en el Antiguo Testamento y aplicarlas a la iglesia de hoy. O sea, para ellos todo es espiritual. Se va a dar cuenta usted la postura de los amileniales, de los amilenialistas, cómo es que aplican ellos el milenio, ¿sí? Cómo los amileniales aplican el milenio en la actualidad. Por eso es que para ellos el milenio es espiritual, ¿sí? Pero para nosotros, dispensacionalistas, premileniales, el reino milenial será literal en la tierra, será literalmente un lapso de 1000 años, ¿sí? Eso no va a ser espiritual. Entonces, vamos a presentar aquí, creo yo, ya en la última diapositiva que tenemos. Ya estamos en la recta final y nos vamos a encontrar con esto, las razones realmente del reino milenial en la tierra, ¿sí? Del reino milenial literal en la tierra. Y miren que el Evangelio de Lucas, capítulo número 1, verso número 30, yo se los leo acá, que es lo primero que tiene que estar acá en nuestra Biblia, la palabra de Dios. Oigan lo que dice el capítulo número 1, verso 30 al verso 33 del Evangelio de Lucas. Dice la palabra, acá se los leo, y reinará sobre la casa de Jacob. Amén. Bueno, desde el verso 32, cuando el ángel le da las buenas nuevas, la noticia a María, le dice, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Esa palabra, amado hermano, del ángel hacia María, esa no se ha cumplido, ¿sí? Entonces, eso no se ha cumplido todavía, y será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios, refiriéndose al Padre, dice, le dará el trono de David su padre. Ve, porque Jesús era llamado hijo de David. Entonces, el ángel está dando aquí una profecía a María, ¿sí? Y le está diciendo que será llamado hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Verso 33, estoy leyendo capítulo 1, verso 33 de Lucas, y reinará sobre la casa, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Sí? ¿A qué se está refiriendo? Sencillamente a esto que está ahí en sus pantallas, en que las razones de un reino milenial literal en la tierra será cumplir las promesas del Antiguo Testamento a Israel, ¿sí? Otro punto de esas razones es mostrar públicamente la gloria de Cristo ante las naciones de la tierra. Por eso vuelvo a repetir, eso no se ha cumplido todavía. Tercer punto de las razones de un reino milenial literal es contestar las oraciones de los santos. ¿Se recuerdan la oración que el Señor le enseñó a sus discípulos, que en la oración tenían que recitar y tenían que decir, venga tu reino? Entonces, cuando ellos decían ese venga tu reino, por eso yo les decía que explícitamente el capítulo 20, verso 1 al 10 de Apocalipsis es donde se habla explícitamente del milenio, pero acá implícitamente también lo encontramos, contestar las oraciones de los santos con esa oración venga tu reino. Un cuarto punto sería
cumplir las promesas a la iglesia de que los santos reinarán con Cristo. Esta es otra razón del reino milenial literal. Quinto punto sería, creo, quinto punto, traer la completa redención de la naturaleza como se promete en el capítulo número 8, verso 19 al verso 22 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos, y yo se lo leo también para no tener ningún tipo de duda acá. Dice la palabra: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Entonces, aquí está haciendo implícitamente, amado hermano, está haciendo énfasis a ese tiempo del milenio en la tierra, donde habrá todo un tiempo de paz, de seguridad, de prosperidad, de bendición. Usted lo vamos a ver a través del Antiguo Testamento. El león estará comiendo con el cordero, entonces no habrá violencia, entonces se erradicará por completo toda la cuestión del tema del pecado. Y un último punto sería dar a la raza humana, la razón de un reino milenial literal, es darle a la raza humana un juicio final bajo el gobierno soberano de Cristo, porque allí serán juzgadas todas las naciones también de la tierra. Así que hemos ya disfrutado esta otra enseñanza con respecto al tema del milenio. Entonces ya avanzamos bastante ya en todo lo que es la parte teórica de lo que es el reino milenial, y si Dios lo permite vamos a continuar con nuestro esquema, que será el milenio a lo largo de la historia. El próximo sábado, si el Señor no viene a levantar su iglesia y nos lleva, entonces el próximo sábado vamos a estar entrando en el tema del milenio a lo largo de la historia, y aquí vamos a ver la iglesia primitiva, vamos a ver la postura de la iglesia medieval, la postura de la iglesia reformada y la postura de la iglesia moderna. Así que esta es nuestra ruta de aprendizaje, nuestro recorrido de aprendizaje, si Dios lo permite, para el próximo sábado. Si el Señor no ha venido, entonces aquí vamos a estar nuevamente siguiendo este tema del milenio y el milenio a lo largo de la historia. Inclusive vamos a ver la parte, yo creo que aquí es donde nos corresponde ver la parte intertestamentaria, y al decir la parte intertestamentaria me refiero fuera de lo que es el canon bíblico, fuera de lo que de lo que son los libros reconocidos canónicamente, que se creía también acerca del milenio, porque también había una concepción acerca del milenio. Esto vamos a estar compartiendo, si Dios lo permite, el próximo sábado con la ayuda del Señor. Yo en lo personal les agradezco mucho a todos ustedes el habernos acompañado esta noche. Gracias por haber estado. No se les olvide suscribirse a el canal de YouTube, La Palabra de Verdad. No se le olvide también compartir esta fanpage de La Palabra de Verdad aquí en Facebook. Compártala. Y pues bueno, estar con toda la disposición de poder estar aprendiendo todo este estudio teológico que nos va a ocupar muchos sábados acá. En lo particular, pues muy agradecido con el Señor, con todos ustedes también, por conectarse todos los sábados de 8 a 9 de la noche.
y con la ayuda del Señor aquí vamos a estar. Ayúdenos a seguir orando también, que Dios nos dé la victoria y podamos siempre poder estar sacando esta programación con la ayuda de nuestro Dios. Así que un abrazo grande a todos ustedes. Gracias por su tiempo, gracias por su paciencia. Yo me despido, buen provecho, feliz noche, que Dios los bendiga a todos y que tengan un feliz descanso. Y mañana domingo, si Dios lo permite, poder estar dándole la gloria y la honra a nuestro Dios desde nuestros templos. Amén. Aunque bueno, no nos podemos reunir, pero ustedes allá desde sus casas siguiendo las transmisiones de los cultos. Así que un abrazo grande a todos. Gracias a todos los hermanos. Por ahí vi al hermano yo le digo ahora de allá de Argentina, al hermano Armando, si mal no estoy, desde Argentina. Ha estado siempre, creo que son 4 horas de diferencia para Argentina, pero por ahí lo vi conectado también al hermano. Un abrazo grande de verdad a todos los hermanos acá en Guatemala, Centroamérica también y Sudamérica, los lugares a donde pudimos haber estado llegando. Dios les bendiga una vez más. Dios bendiga a nuestro pastor, el pastor Álvaro también. Estamos acá desde el momento que inició todo esto. Íbamos a empezar, pues pedimos todas las sugerencias respectivas a él. De igual manera el pastor Gustavo Chay también, nuestro supervisor o nuestro director nacional acá en Guatemala. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Un abrazo grande a todos en el nombre del Señor. Que Dios les guarde y será hasta la próxima. Dios les bendiga. La palabra de verdad es una producción creada por el pastor Marlon Hernández. Para más información, búscanos en Facebook como La Palabra de Verdad o suscríbete a nuestro canal en YouTube como La Palabra de Verdad o escríbenos al correo electrónico lapalabradeVerdad@gmail.com. Gracias por tu gentil sintonía y será hasta la próxima.